Prepárate para sumergirte en una historia que desafía los límites de la valentía y la superación. Conocerás a Helena Rojas, una adolescente que buscó la invisibilidad en un nuevo país, cargando las cicatrices de un pasado doloroso. Pero el destino, o quizás una fuerza mayor, tenía otros planes para ella. Cuando fue confrontada por la xenofobia y la intimidación, Helena reveló una fuerza silenciosa y ancestral que transformó no solo su vida, sino toda una comunidad. Esta es la prueba de que la fe, inquebrantable, y la resiliencia pueden cambiar el mundo que nos rodea. No te pierdas ni un segundo de este viaje inspirador. Y si esta historia te llega al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos que fortalezcan el alma. Comenta aquí abajo, ¿desde qué lugar nos estás viendo? Que la luz de la esperanza siga guiando nuestros caminos. La brisa fría de la mañana en Westfield High nunca le había parecido tan cortante a Helena. Cada paso por los ruidosos pasillos era un vívido recordatorio de que no pertenecía, de que era una forastera intentando disolverse en el paisaje, una sombra indistinta entre tantos rostros desconocidos. El peso de la mochila en su espalda era ligero comparado con el peso de la promesa que le había hecho a su madre: mantenerse alejada de problemas, a toda costa. Ese acuerdo silencioso resonaba en su mente, un eco constante del dolor y el estrés que su familia había soportado por su culpa en el pasado. Sus ojos, antes tan llenos de vida, ahora escudriñaban el ambiente con una cautela casi instintiva, buscando refugio en el anonimato que tanto anhelaba. El olor a productos de limpieza y el murmullo de voces americanas se mezclaban, creando una atmósfera que, para ella, era a la vez opresiva e indiferente. Se vestía de forma sencilla, casi monástica, con ropa que la ayudaba a camuflarse, a no llamar la atención. Pantalones holgados, camisetas sin estampado, colores neutros, todo para pasar desapercibida. A la hora del almuerzo, el refugio era siempre el mismo: la biblioteca. Un santuario silencioso donde podía esconderse entre los estantes, fingiendo estudiar mientras observaba el mundo a través de la ventana, un mundo que parecía tan distante del suyo. La idea de interactuar, o siquiera de hacer contacto visual, le provocaba un nudo en el estómago. El miedo a revivir el trauma anterior, a convertirse nuevamente en el blanco de prejuicios y agresiones, era una cicatriz invisible, pero profundamente sentida. Su nueva vida en Estados Unidos era, para ella, un intento desesperado de borrar el pasado, de renacer como un lienzo en blanco, sin manchas, sin historia. Lo que nadie en Westfield High sabía, y lo que Helena guardaba bajo 7 llaves bajo esa fachada de quietud, era la fuerza que latía dentro de ella. No era una fuerza bruta, sino algo más sutil, más ancestral: la capoeira. Desde los 9 años, su padre, un maestro de la arte, le había enseñado no solo los movimientos fluidos y engañosos, sino toda la filosofía detrás de ellos. Para él, la capoeira era más que lucha, era danza, era juego, era resistencia. Cada golpe, cada esquiva, cada jinga, llevaba la sabiduría de generaciones que aprendieron a defenderse con inteligencia, usando el cuerpo como una extensión de la mente. Los recuerdos de las competiciones en su país natal, de las victorias conquistadas con agilidad y astucia, eran un secreto bien guardado, una parte de sí que temía volver a exponer. La mejor lucha es la que se evita, pero la peor es aquella para la que no estás preparada. La frase de su padre resonaba en su mente como un mantra, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no estaba en demostrar nada a nadie, sino en estar lista para lo que viniera. Esa lección, grabada en su alma, era la razón por la que se esforzaba tanto por ser invisible. No quería más confrontaciones, no quería más drama, solo quería la paz, la oportunidad de empezar de cero,
sin el peso del pasado. Pero por dentro, la capoeirista, dormida, sabía que su fuerza, su astucia, su capacidad de adaptación eran una parte intrínseca de quien era, y que, en algún momento, la vida la pondría a prueba de nuevo. La fachada de invisibilidad de Elena, sin embargo, comenzó a resquebrajarse el día en que sus ojos se cruzaron con los de Marcus Chen. Él era el tipo de chico que irradiaba poder, la estrella del equipo de fútbol americano, el hijo del presidente del consejo escolar. Caminaba por los pasillos como si fuera el dueño de todo, y los comentarios que salían de su boca eran veneno puro, disfrazado de bromas. Elena sentía un escalofrío en la espalda cada vez que lo veía, una premonición de que la paz que tanto buscaba estaba a punto de ser perturbada. Sus ojos, siempre tan atentos a los más mínimos detalles, notaron la forma en que Marcus la miraba, una mirada de desdén que la atravesaba como una flecha, alcanzando esa parte de ella que aún sentía el dolor del pasado. El punto de inflexión llegó en una clase de cálculo. Elena, incluso con la barrera del idioma y un sistema de enseñanza diferente, era brillante, especialmente en lógica y números. Cuando la profesora corrigió el examen y anunció su nota, la más alta de la clase, un silencio pesado cayó sobre el aula. Marcus, que antes se jactaba de ser el mejor, sintió el golpe en su ego inflado. Para él, aquello no era solo una nota, era un desafío personal, una afrenta a su superioridad. Sus ojos brillaron en dirección a Elena y ella sintió el peso de esa mirada, una mezcla de ira y humillación. A partir de ese día, la invisibilidad que Elena tanto apreciaba se volvió humo, y ella se vio, una vez más, en el centro de una tormenta. Los días siguientes se arrastraron con una tensión creciente. Marcus, con sus dos secuaces fieles, Derek y Anthony, comenzó a acercar a Elena. Los dos eran brutos, jugadores de línea defensiva, el tipo de chicos que imponían solo con su presencia. Marcus la llamaba la extranjera o la latina callada, burlándose de su acento cada vez que se veía obligada a hablar. Eran comentarios llenos de veneno, disfrazados de bromas. Elena sentía la xenofobia en cada palabra, la punzada dolorosa del prejuicio que tanto intentaba evitar. Cada insulto era un golpe en el estómago, pero ella se forzaba a tragar, a mantener la promesa hecha a su madre. Intentaba esquivar, acelerar el paso en los pasillos, evitar las miradas, pero era como intentar escapar de una sombra. Marcus parecía decidido a hacerla quebrar. Los pasillos de la escuela, antes un laberinto donde podía perderse, ahora parecían cerrarse a su alrededor, transformándose en una trampa. La sensación de ser cazada era sofocante, y cada día la máscara de invisibilidad que Elena usaba se volvía más fina, casi transparente. Su padre siempre decía que la verdadera fuerza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y Elena, con un nudo en la garganta, sentía que el momento de poner a prueba esa lección se acercaba. La mañana de 1900, aquel día fatídico comenzó como muchas otras, con Elena intentando mezclarse con el paisaje. Pero la atmósfera estaba cargada, un presentimiento que la inquietaba. Marcus y sus compinches parecían más incisivos, con la mirada fija en ella, como depredadores eligiendo a su presa. Elena sentía la extraña energía en el aire, una mezcla de expectación y algo más siniestro. Intentó convencerse de que era solo paranoia, un resquicio de traumas antiguos, pero su cuerpo, su instinto, le decía lo contrario. El miedo, una sensación tan familiar, comenzaba a enraizarse en su pecho, un nudo que se apretaba a cada hora que pasaba. Sabía, en el fondo de su alma, que la invisibilidad que tanto buscaba estaba a punto de ser puesta a prueba de forma brutal. El recreo del almuerzo, generalmente su puerto seguro, se transformó en el escenario de la trampa. Elena se dirigía a la biblioteca,
con pasos apresurados, cuando sintió manos fuertes que la empujaban hacia un rincón. Era Marcus, acompañado por Derek y Anthony. Sin decir una palabra, la arrastraron hacia el ala este de la escuela, en dirección a un almacén abandonado. El lugar era conocido por ser aislado, sin cámaras, sin testigos. El corazón de Elena se aceleró, pero una calma extraña, casi gélida, comenzó a instalarse en su cuerpo. Era el instinto de supervivencia, la capoeirista dentro de ella despertando. El olor a moho y polvo en el almacén se mezcló con el olor metálico del miedo que subía por su garganta, pero, paradójicamente, también con el olor familiar de la adrenalina, algo que ella conocía bien de los días de competición. Marcus la empujó al almacén con fuerza, y el golpe en la espalda de Elena la hizo soltar un suspiro rápido. La puerta rechinó al cerrarse, sellándolos en una penumbra sofocante. La voz de Marcus resonó en el ambiente, cargada de arrogancia y desprecio. «Escucha, extranjera», comenzó, con los ojos fijos en ella. «Vas a bajar la bola. Le vas a pedir disculpas a la profesora por intentar parecer demasiado inteligente y vas a recordar que ciertas personas deben quedarse en su lugar». Estaba demasiado cerca, y el olor de su sudor y su perfume barato la nauseaban. Derek y Anthony lo flanqueaban, con los brazos cruzados, las miradas pesadas, como si estuvieran listos para lo que fuera necesario. Elena sintió el desprecio en cada sílaba. Por un instante, el silencio llenó el espacio, roto solo por la respiración pesada de los tres chicos. Elena los miró a cada uno, uno por uno, y algo dentro de ella cambió. La promesa a su madre, el miedo, la necesidad de invisibilidad, todo comenzó a desvanecerse. Su padre siempre decía que había un límite para la paciencia, un punto en el que la dignidad tenía que hablar más alto. Y Elena allí, acorralada, con los ojos de sus agresores sobre ella, sintió que ese era el límite. La capoeirista que se escondía detrás de la niña callada y tímida comenzó a emerger, una energía antigua y poderosa creciendo en su pecho. La decisión fue tomada en ese instante, silenciosa pero inquebrantable. Ella no cedería. En el instante siguiente, antes de que Marcus pudiera reaccionar a su silenciosa negativa, Elena levantó su teléfono celular, una acción rápida y casi imperceptible. El pequeño LED de la cámara se encendió, grabando cada detalle de ese encuentro forzado. Su padre siempre le había enseñado que la inteligencia y la astucia eran armas tan poderosas como la fuerza física, y la prueba era el arma más silenciosa y eficaz de todas. Marcus y sus compinches no lo vieron, o si lo vieron, no entendieron la dimensión de lo que aquello representaba. Estaban tan concentrados en intimidarla que subestimaron la inteligencia y la preparación de la extranjera que tenían delante. Una sonrisa casi imperceptible asomó a los labios de Elena, una sonrisa de quien sabe un secreto importante. El tiempo pareció ralentizarse. El almacén, antes un callejón sin salida, se transformó en el escenario de una danza ancestral. Elena no actuó con furia ciega, sino con la precisión y fluidez de quien conoce cada músculo de su propio cuerpo y cada punto débil del adversario. El primer movimiento fue una esquiva rápida, un paso lateral que la sacó del alcance de Marcus, haciéndolo tambalear. Derek y Anthony avanzaron, pero Elena era un borrón de movimiento, mezclando la jinga de la capoeira con golpes calculados. No los atacó con fuerza bruta, sino con el peso de su propio cuerpo, usando la impulsión y el equilibrio, desestabilizándolos. Era como si no estuviera luchando, sino moviéndose a través de ellos, una ráfaga de viento que desequilibraba todo a su paso. Derek, el más grande de los tres, intentó agarrarla, pero Elena giró, usando el impulso de su propio cuerpo para desequilibrarlo.
No fue un puñetazo, ni una patada, sino una zancadilla ejecutada con una precisión aterradora, una banda de frente, casi invisible, que lo hizo perder el equilibrio y caer con un golpe seco. Ni siquiera entendió lo que sucedió. Solo se encontró tendido en el frío concreto, el aire saliendo de sus pulmones con un gemido. Anthony, más cauteloso, intentó un golpe directo, pero Elena, con un movimiento fluido del tronco, lo esquivó, y en el mismo instante su pie se proyectó hacia arriba, no para golpear, sino para enredarse en su pierna. Una tijera bien aplicada que lo derribó al lado de su amigo. El almacén parecía haberse encogido, y la velocidad de Elena era increíble. Marcus, atónito, intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde. La extranjera asustada había desaparecido, reemplazada por una sombra ágil y decidida. Elena se acercó a él no con agresividad, sino con una calma que era aún más intimidante. En lugar de luchar, lo inmovilizó con una llave de brazo. Una técnica que su padre le había enseñado para el control, no para causar dolor. Él se retorció, el rostro rojo de ira y humillación, pero no podía soltarse. En menos de 7 minutos, los tres estaban en el suelo, derrotados, suplicando clemencia. El silencio volvió al almacén, pero ahora era un silencio diferente, un silencio pesado de derrota y sorpresa, un silencio que Elena llenó con su voz tranquila y firme. Elena soltó a Marcus, pero no sin antes asegurarse de que él supiera lo que había sucedido. Se arrodilló frente a él, que jadeaba en el suelo, la voz sorprendentemente tranquila, pero con una firmeza que él nunca había oído antes. «Tienes una opción, Marcus», dijo, la mano todavía sosteniendo el teléfono. «O me dejas en paz y yo permanezco invisible, o esta grabación se extiende». El brillo de la pantalla del teléfono, que mostraba claramente el rostro asustado de Marcus y de sus amigos, era una prueba irrefutable. Él la había subestimado, y ahora las consecuencias estaban allí, grabadas en píxeles. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de la magnitud del problema en el que se había metido. Marcus, humillado y con la imagen de invencibilidad destrozada, solo asintió, incapaz de decir una palabra. Los otros dos, Derek y Anthony, también estaban paralizados, el dolor físico mezclado con la vergüenza. Elena se levantó, la respiración regular, el corazón aún latiendo fuerte, pero de alivio y adrenalina. Había mantenido la promesa de no meterse en problemas, pero de una forma que nadie esperaba. La verdadera victoria no fue solo física, sino la demostración de que la fuerza no estaba en la brutalidad, sino en la inteligencia, la preparación y la capacidad de exponer la verdad. Salió del almacén, dejando a los tres atrás, un rastro de silencio y shock a su paso. La sensación de poder que emanaba de ella no era de arrogancia, sino de una autoconfianza recién descubierta. A pesar de la humillación, el orgullo herido de Marcus Chen era una herida abierta que se negaba a cicatrizar. La promesa hecha en el almacén fue solo un farol, una tregua temporal. No podía aceptar que una extranjera pudiera haberlo desafiado y vencido. La semilla de la venganza comenzó a germinar en su mente, alimentada por la creencia de que él era intocable. Su influencia, la posición de su padre en el consejo escolar, todo conspiraba para la idea de que podría salirse con la suya en cualquier cosa. Ese día no terminaría allí. Haría que Elena pagara por su audacia, y esta vez se aseguraría de que ella sería la única en tener problemas, que ella desaparecería de la escuela y de su vida. La ira lo consumía, y apenas podía esperar para ajustar cuentas. El plan fue tramado rápidamente. Marcus reunió a otros 6 jugadores de fútbol americano, más brutos que estrategas, pero leales a su liderazgo. El estacionamiento de la escuela, después de clases, sería el nuevo escenario.
Él le dio instrucciones a uno de ellos para que filmara todo, pero con la narrativa distorsionada. Elena sería la agresora, ellos las víctimas. La idea era crear un escenario donde ella no tuviera oportunidad, donde la prueba filmada por ella en el almacén se volvería inútil ante un ataque en grupo, grabado por ellos. La trampa estaba montada, y la convicción de Marcus era inquebrantable. Elena sería destruida, y él restauraría su honor y su jerarquía en la cima de la cadena alimenticia de Westfield High. La tarde de ese día prometía un nuevo enfrentamiento. Cuando Elena salió de la última clase de ese día, un extraño presentimiento le apretó el pecho. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, pero el aire en el estacionamiento de la escuela estaba pesado. Sus ojos, siempre tan observadores, notaron un movimiento inusual cerca de los autos. Marcus estaba allí, sí, pero no solo. Había otros 6 chicos con él, todos jugadores del equipo, con la misma postura imponente y una mirada desafiante en sus rostros. Uno de ellos tenía el celular en la mano, apuntando hacia ella. El corazón de Elena se disparó, pero no se permitió dudar. La lección de su padre, de estar siempre preparada, nunca tuvo tanto sentido como en ese momento. No la volverían a tomar por sorpresa. Avanzando en su dirección, Marcus esbozó una sonrisa presuntuosa, como si la victoria ya fuera suya. ¿Creíste que me habías atrapado, extranjera? Se burló, con la voz lo suficientemente alta como para que los pocos estudiantes que aún estaban en el estacionamiento pudieran escuchar. Elena se detuvo a unos metros de ellos, evaluando la situación. 7 contra 1. Era una matemática abrumadora, un desafío que incluso todo su entrenamiento en capoeira podría no ser suficiente para superar. La adrenalina corría por sus venas, pero no era un pánico ciego, era una claridad fría, la percepción nítida del peligro inminente. Podía sentir las miradas de los chicos, la expectativa en sus rostros, la certeza de que sería aniquilada. Elena sintió el sudor frío escurriéndole por la espalda, pero su voz salió firme, sin el temblor que sentía por dentro. La historia de tu humillación ya se está extendiendo, Marcus, replicó, con los ojos fijos en los suyos, desafiándolo. Era una apuesta, un farol, pero la capoeira enseñaba a usar la mente, la astucia, la jinga de la palabra incluso antes que la del cuerpo. La expresión de Marcus vaciló por un instante, la sorpresa en su rostro revelando que había dado en el blanco. Él no esperaba que ella respondiera con palabras, y mucho menos con esa confianza. Ese pequeño momento de vacilación fue todo lo que Elena necesitaba. Una rendija para intentar desestabilizarlo psicológicamente antes de que comenzara la lucha física. Mientras Marcus intentaba recomponerse, la atención de Elena fue atraída por un movimiento sutil en un lateral del estacionamiento. Allí estaba Chloe Martínez, la vicepresidenta del Consejo Estudiantil, escondida entre los autos con su celular apuntándolos. Una ola de esperanza y sorpresa invadió a Elena. Chloe, la chica callada y observadora que Elena apenas notaba, estaba allí, grabando todo. Esa visión trajo un alivio inesperado, una prueba de que no estaba sola, de que alguien estaba presenciando la injusticia. Chloe, con su presencia silenciosa y el brillo del celular en la mano, era un faro en medio de la oscuridad de ese momento, una aliada que Elena nunca supo que tenía. De repente, un grito fuerte resonó en el estacionamiento, cortando el aire tenso. ¡Detengan esto ahora mismo! La voz era inconfundible. Era el entrenador Williams, el entrenador de fútbol americano de la escuela, un hombre imponente, de voz grave y mirada seria. Venía corriendo hacia ellos y a su lado, la directora, Evans, con su postura siempre altiva, y la oficial de seguridad de la escuela, la señora Davis, con la mano en la radio.
La visión de ellos, surgiendo como un rayo de luz en la oscuridad inminente, fue un alivio instantáneo para Elena. Marcus y sus secuaces se congelaron, tomados por sorpresa, sus expresiones de arrogancia transformándose en shock. Su plan se había derrumbado en cuestión de segundos. Chloe Martínez, con la valentía que Elena nunca imaginó que poseía, fue la primera en actuar, extendiendo su celular hacia el entrenador Williams. «¡Lo grabé todo, entrenador!», dijo, la voz ligeramente entrecortada, pero firme. La pantalla del celular de Chloe mostraba el momento exacto en que Marcus y los otros comenzaron a rodear a Elena, con una claridad irrefutable. La verdad, antes silenciosa, ahora cobraba voz e imagen. Los ojos del entrenador Williams se abrieron al ver la grabación, y su expresión antes seria se convirtió en una mezcla de decepción y rabia. La directora y la oficial de seguridad se acercaron, y el peso de su autoridad cayó sobre los agresores como un rayo. El juego había cambiado de forma decisiva, y Marcus y sus cómplices estaban ahora en la posición de acusados. Aquel momento en el estacionamiento, bajo el crepúsculo que se profundizaba, fue un parteaguas. El entrenador Williams, con la grabación de Chloe en la mano, confrontó a Marcus y a los demás con una voz que no admitía objeciones. «¿Qué es esto, Marcus? Explícate», exigió, señalando el celular. La directora Evans, con una expresión grave, miraba a los chicos, y cada uno de ellos intentaba desviar la mirada. La imagen de prepotencia deshecha en segundos. La oficial de seguridad, con su presencia imponente, ya tomaba notas en un bloc. El silencio que siguió estaba cargado de tensión, y la verdad, tan hábilmente oculta por Marcus, ahora estaba expuesta para que todos la vieran. Los días siguientes fueron un torbellino. La grabación de Chloe, combinada con la de Elena del almacén, transformó lo que sería un intento de intimidación en un escándalo. La influencia de la familia de Marcus, antes tan poderosa, no fue suficiente para acallar lo que había sucedido. Las redes sociales explotaron con la historia y la noticia se extendió por los titulares locales, transformando a Elena, la extranjera invisible, en un símbolo de resistencia. El asombro y la admiración eran palpables en los pasillos de Westfield High. El rostro de Elena, antes tan discreto, ahora era reconocido, no con miedo o prejuicio, sino con una nueva y profunda reverencia. Ella se había defendido, sí, pero había hecho mucho más que eso. La suspensión de Marcus y los otros jugadores fue la primera señal de que las cosas estaban cambiando en la escuela. Aquellos que antes caminaban con aires de impunidad, ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. El ambiente, antes dominado por una cultura del miedo y del prejuicio velado, comenzó a respirar un aire diferente. Elena, la chica que tanto quería ser invisible, se dio cuenta de que su silencio ya no la protegería, sino que su voz, su historia, podrían tener un impacto mucho mayor de lo que imaginaba. La victoria no era solo personal, sino colectiva. Estaba allí, en el centro de atención, y la sensación ya no era de pánico, sino de una responsabilidad inesperada. Para sorpresa de todos y para la propia Elena, ella aceptó su nuevo papel. Inspirada por la filosofía de su padre, que la capoeira no era solo sobre luchar, sino sobre empoderar, comenzó a ofrecer clases básicas de autodefensa en el gimnasio de la escuela. No eran clases para formar luchadores, sino para enseñar la jinga de la vida, la importancia de la conciencia corporal y la autoconfianza. Ella enfatizaba la filosofía de su arte marcial, la astucia, la esquiva, la inteligencia para evitar el conflicto, pero también la fuerza para defenderse cuando fuera necesario. Las clases rápidamente se llenaron de estudiantes de todas las edades y orígenes, ansiosos por aprender de la fuerza silenciosa que había desafiado el status quo.
Las clases de autodefensa se convirtieron en un fenómeno en Westfield High. No se trataba solo de movimientos, sino de la filosofía de resistencia que Elena traía consigo, un eco de las lecciones de su padre. Hablaba de la importancia de conocerse a uno mismo, de confiar en los propios instintos y de sentirse seguro en la propia piel, independientemente de quién fueras o de dónde vinieras. Estudiantes que antes andaban encorvados, con miedo a ser notados, ahora se erguían un poco más, con un brillo diferente en los ojos. La capoeira de Elena no era solo un arte marcial, era una invitación al autoconocimiento, un camino hacia el empoderamiento personal que iba mucho más allá de los muros de la escuela, resonando con el viaje de cada uno. La administración de la escuela, al percibir el cambio palpable en la atmósfera, actuó rápidamente. Se implementaron con rigor nuevas políticas contra el acoso escolar y la xenofobia, y no eran solo palabras en el papel. Había un compromiso genuino de crear un ambiente más seguro e inclusivo. Los profesores, antes quizás ajenos a ciertas dinámicas, estaban más atentos, y los pasillos, antes escenario de intimidaciones veladas, comenzaron a respirar un aire de respeto mutuo. La cultura del miedo, que Marcus y otros habían impuesto, comenzó a disiparse, como una niebla que se disuelve al sol. La transformación era visible, y Elena, la extranjera que deseaba ser, invisible, era la catalizadora de todo. A medida que pasaban los meses, la presencia de Elena en Westfield High ya no era la de una alumna callada y retraída. Se convirtió en una figura inspiradora, un faro de resiliencia. Las charlas que comenzó a dar, inicialmente tímidas, cobraron fuerza, y compartía su historia con una autenticidad que conmovía a todos. No se trataba de un heroísmo grandioso, sino de la valentía de ser uno mismo, de no doblegarse ante la intimidación, de encontrar la propia voz y luchar por aquello en lo que se cree. La capoeira, para ella, se había transformado en una metáfora de la vida. La capacidad de adaptarse, de esquivar los golpes, pero también de encontrar la fuerza interior para mantenerse en pie cuando todo parece derrumbarte. La transformación de Elena era visible no solo en sus acciones, sino en su propio semblante. El brillo había vuelto a sus ojos, y la sonrisa, antes tan rara, ahora florecía con más frecuencia. Ya no necesitaba esconderse. Nalse, invisibilidad que tanto anhelaba al principio, se convirtió en una libertad para ser quien realmente era. Era como si las capas de miedo y trauma hubieran sido eliminadas, revelando a la persona fuerte, resiliente e inspiradora que siempre estuvo allí, solo esperando el momento adecuado para emerger. La escuela, a su vez, abrazó esa nueva atmósfera, y el respeto se convirtió en la nueva norma en los pasillos y aulas. El día de la graduación de Elena Rojas llegó, y el gimnasio de Westfield High estaba lleno. Las sillas alineadas, los birretes volando, la alegría en el aire era un clímax natural para su viaje. Cuando se llamó su nombre, una ola de aplausos estalló, más fuerte que para cualquier otro estudiante. No eran solo aplausos de felicitación, sino de reconocimiento, de admiración. Caminó hasta el escenario, con el diploma en la mano, y al mirar a la audiencia, vio no solo a sus padres orgullosos, sino también los rostros de tantos estudiantes a los que había conmovido e inspirado. Sintió una profunda emoción, una mezcla de alivio y gratitud, una prueba de que su lucha, su valentía, había valido la pena. Lo que parecía una carga se había transformado en una bendición. En ese escenario, bajo los focos, Elena ya no era la extranjera callada, era la fuerza silenciosa que había catalizado una transformación en toda la comunidad escolar. La victoria no fue solo el fin de una persecución, sino el comienzo de una nueva era para Westfield High, donde la diversidad era celebrada y el acoso
repudiado. La verdadera superación no fue solo la lucha física, sino la capacidad de transformar la adversidad en oportunidad, el dolor en aprendizaje y la invisibilidad en inspiración. Había demostrado que una sola persona, con valentía y autenticidad, podía mover montañas y cambiar el destino de muchos, dejando un legado de respeto y empoderamiento que resonaría por años. A partir de ese día de la graduación, Elena siguió su camino, pero su impacto en Westfield High permaneció un legado silencioso pero poderoso. Los pasillos que antes la veían intentando esconderse, ahora resonaban con la historia de la chica que se atrevió a levantarse. Las clases de capoeira que ella inició no fueron solo una moda pasajera, se arraigaron, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento. Otros alumnos, inspirados por su actitud, comenzaron a compartir sus propias historias, creando un ambiente donde el miedo a ser diferente cedía lugar a la celebración de la individualidad. La escuela, antes un reflejo de tensiones sociales, lentamente se transformaba en un microcosmos de aceptación. El padre de Elena, que le había enseñado los fundamentos de la capoeira y de la vida, sentía un orgullo inmenso. La fuerza silenciosa que veía en su hija no era solo la habilidad de luchar, sino la de inspirar, de transformar el ambiente a su alrededor. Su recuperación, que antes se había visto afectada por el estrés, parecía haber cobrado un nuevo aliento al ver a su hija florecer. La madre de Elena también sentía un profundo alivio, dándose cuenta de que la promesa de mantenerse alejada de problemas se había cumplido de una manera inesperada y mucho más grandiosa de lo que ella podría haber imaginado. La familia había superado junta los desafíos de la inmigración y el prejuicio, y ahora recogían los frutos de la valentía de Elena. La historia de Elena se convirtió en un recordatorio vivo de que la fuerza no siempre se manifiesta en gritos o confrontaciones abiertas. Muchas veces reside en la quietud, en la perseverancia y en la negativa a ceder ante la injusticia. Su viaje, de una adolescente que buscaba la invisibilidad a una inspiradora figura de cambio, resonó profundamente con aquellos que se sentían marginados o invisibles. Ella mostró que la vulnerabilidad inicial puede ser el catalizador de una fuerza inmensa y que las cicatrices del pasado pueden transformarse en un mapa para el crecimiento y la resiliencia. La capoeira, para Elena, fue la herramienta, pero la esencia de la victoria fue su propia alma inquebrantable. Los ecos del incidente con Marcus Chen y la consiguiente transformación de la escuela no se limitaron solo a los muros de Westfield High. La historia de Elena fue compartida en foros educativos y discusiones sobre diversidad, convirtiéndose en un estudio de caso sobre cómo la acción individual puede provocar cambios sistémicos. Exalumnos, padres y miembros de la comunidad local expresaron su apoyo y admiración, reconociendo que la valentía de una adolescente había expuesto y corregido fallas que existían desde hacía mucho tiempo. La fuerza silenciosa de Elena no solo la protegió, sino que también allanó el camino para que otros encontraran sus propias voces. El viaje de Elena dejó una huella indeleble no solo en la escuela, sino en la vida de muchos individuos que se sentían al margen. El simple acto de levantarse por sí misma y por la verdad reverberó de maneras que ella jamás podría haber previsto. Aquellos que antes susurraban en los pasillos, ahora conversaban abiertamente sobre prejuicios y respeto. La barrera del miedo, que durante tanto tiempo sofocó las voces de muchos, comenzó a desmoronarse, dando lugar a una comunidad más fuerte y unida. Elena no fue solo una superviviente, fue una catalizadora para un nuevo tipo de resiliencia, inspirando a una generación a defender sus propios valores y a aceptar su individualidad. Cada día que pasaba, la historia de Elena ganaba nuevas capas de significado.
Las semillas de valentía que ella plantó germinaron en actos de bondad y empatía por toda la escuela. Alumnos que antes eran pasivos, ahora se posicionaban contra pequeñas injusticias, defendiendo a compañeros y reportando situaciones problemáticas. La dirección de la escuela, viendo el éxito de las nuevas políticas, comenzó a promover talleres y eventos enfocados en diversidad cultural e inclusión, transformando Westfield High en un modelo para otras instituciones. El ambiente escolar, antes solo un lugar de aprendizaje académico, ahora se había convertido en un espacio de crecimiento personal y social, un reflejo del profundo impacto de una única estudiante. La memoria de aquel día en el estacionamiento y el giro que siguió sirvieron como un recordatorio constante de la capacidad humana de superación. No fue un milagro, ni un guión de película. Fue la confluencia de la valentía individual, la ayuda de una aliada inesperada y la exposición de una verdad incómoda. Elena había arriesgado todo, y la recompensa fue la liberación no solo para ella, sino para tantos otros que antes se sentían aprisionados. La lección de su padre sobre estar preparada resonó en la mente de muchos, animándolos a buscar sus propias formas de resistencia y a fortalecerse ante las adversidades de la vida. El efecto dominó de la acción de Elena trascendió el ambiente escolar. La comunidad de Westfield, que antes podría haber ignorado las tensiones silenciosas del prejuicio, se vio obligada a confrontarlas. Los padres discutían con sus hijos sobre el significado del respeto y la inclusión, y la cuestión del acoso escolar, antes relegada a los susurros, salió a la luz. El incidente con Marcus Chen, que podría haber sido otra historia de intimidación, se transformó en un catalizador para un diálogo más amplio y honesto sobre las diferencias y la importancia de crear un ambiente seguro para todos, independientemente de su origen o apariencia. La resiliencia de Elena, moldeada por las dificultades y la sabiduría ancestral de la capoeira, siguió resonando en aquellos que la conocieron. Ella demostró que la verdadera fuerza no radicaba en evitar la batalla, sino en estar preparada para ella, tanto física como mentalmente. Su padre siempre decía que la jinga de la capoeira no era solo para el cuerpo, sino para la vida. La capacidad de moverse con fluidez, de adaptarse a las circunstancias y de encontrar el propio equilibrio incluso cuando el mundo intenta desestabilizarte. Y Elena, a cada paso de su viaje, encarnaba esa lección con una dignidad impresionante. La figura de Marcus Chen, por otro lado, sirvió como un contrapunto sombrío, un recordatorio de las consecuencias del prejuicio y el abuso de poder. Su caída no fue resultado de una venganza personal de Elena, sino del desenlace inevitable cuando la luz de la verdad se proyecta sobre la oscuridad de la intimidación. Lo que él pensó que sería una demostración de fuerza se transformó en su propia ruina, demostrando que la verdadera autoridad no proviene de la opresión, sino del respeto y la integridad. La historia de ambos se entrelazaba, una sirviendo de ejemplo y la otra de advertencia. A partir de ese día, Elena Rojas se convirtió en un nombre susurrado con reverencia en los pasillos, un símbolo de que la fuerza más potente a menudo reside en la quietud y la inteligencia. Su historia no fue un cuento de hadas, sino un retrato crudo y real de la superación humana, mostrando que la vulnerabilidad puede ser el punto de partida para la verdadera resiliencia. La capoeira, con su filosofía de resistencia y adaptabilidad, dejó de ser solo un arte marcial para Elena. Se convirtió en la brújula que la guiaba, la herramienta que la ayudó a transformar el miedo en valentía y la humillación en dignidad. El cambio en Westfield High fue más allá de la superficie. La escuela, antes un reflejo de las jerarquías sociales y los prejuicios silenciosos, comenzó a respirar un nuevo aire de inclusión.
las clases de autodefensa, la concienciación sobre la diversidad y la valentía de los alumnos al manifestarse contra las injusticias eran un testimonio vivo del legado de Elena. Ella demostró que el verdadero poder de una persona reside en su capacidad para inspirar y catalizar el cambio, no por la fuerza bruta, sino por la fuerza de su carácter y la autenticidad de su historia. La fuerza silenciosa había transformado no solo su propia vida, sino la de toda una comunidad. Al final, lo que Elena Rojas representó fue la prueba de que la empatía y la valentía, incluso en su forma más discreta, pueden ser las mayores armas contra el prejuicio y la intimidación. Su historia no trata de venganza, sino de la búsqueda de justicia y la afirmación de la propia identidad en un entorno que intentaba silenciarla. No usó sus habilidades para oprimir, sino para defenderse y, al hacerlo, abrió un camino para que otros también pudieran sentirse seguros y representados, transformando lo que parecía un momento de debilidad en una demostración espectacular de fuerza. La graduación de Elena, con los aplausos resonantes y el reconocimiento, no solo marcó el final de un capítulo en su vida, sino el inicio de su legado. Ella demostró que una persona, con la fuerza de su carácter y la resiliencia de su espíritu, puede catalizar un cambio profundo y duradero. Elena Rojas, la fuerza silenciosa, no solo se defendió, transformó Westfield High en un lugar más inclusivo, más respetuoso y, sobre todo, más humano. Su viaje de la invisibilidad a la inspiración se convirtió en un faro para todos los que buscan encontrar su propia voz y defender aquello en lo que creen, sin necesidad de grandes gestos, sino con la convicción de quien sabe su propio valor.